Mañana la temperatura es de 2 grados. Estamos con un día muy frío. De acuerdo a la información de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de Mendoza, es el día más frío en lo que va de este 2020. 8 la máxima para hoy, nevadas en la alta montaña, también probabilidad de nieve en el sur y en el valle de Uco. Recién mañana van a ir mejorando las condiciones del tiempo. El gusto de saludar a nuestro economista de cabecera en Antes de ver el sol, Martín Polo. Yo estaba leyendo algunos títulos de los diarios de Buenos Aires, por ejemplo, Infobae. Algunos dirán, te informás con Infobae, ¿viste? Porque los que son oficialistas a nivel nacional no les gusta cuando uno lee títulos de algunos medios que por allí están enfrentados con el gobierno. Pero Infobae titula: el gobierno con un mensaje contradictorio. Dice, endurece la cuarentena, pero trata de mostrar reactivación económica. También hay otro título por acá que es dramático. Dice, panorama para hoteles y locales gastronómicos. Más del 65% creen que van a quebrar si continúa la cuarentena. Y por otro lado, el gobierno le prende una vela al interés público para que no fracase su plan de Vicentín. ¿Cómo te va, Martín? El gusto de escucharte. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, siempre hay temas para ustedes los economistas, ¿no? Por suerte sí. Nunca falta. Por acá hay otro que dice, convertibilidad sería hoy de 102 pesos, reservas cubren 68%. ¿Eso qué significa? Bueno, eso básicamente lo que te estoy explicando es como qué pasa si toda la gente agarra sus pesos, todo lo que tiene depositado en el bolsillo y demás, y lo transforma y va al Banco Central y le pide dólares en caso de que el cepo se lo permita, ¿no? Y eso con las reservas actuales, como no le alcanza, lo que tiene que hacer, lo que no ajusta por cantidad, tiene que ajustar por precio. Entonces, esa cuentita un poco básica, a mi gusto, lo que marca es que el tipo de cambio para cubrir, para que las reservas alcanza, debería subir a 102. Lo cual no quiere decir, digamos, es un indicador más. Con esto no quiere decir que el dólar tiene que ir a ese valor, ni mucho menos. Hay muchas más condiciones detrás de eso que para determinar cuál es el verdadero tipo de cambio de un país, ¿no? Pero Bu- son cuentas que uno hace y demás para ver, bueno, cuán lejos, para ver la dinámica más que nada, a ver si hoy el tipo de cambio es de 102, pero hace un mes era de 150, la situación es como que es más relajada. Ahora, si hace un mes ese tipo de cambio era de 40 y hoy es de 102, la situación es totalmente opuesta, ¿no? Entonces, siempre uno en economía lo que tiene que mirar, más allá de los valores, son las tendencias que eso marca. Entonces, dicho eso, vos lo que estás teniendo en los últimos meses es un estancamiento, una ligera caída en las reservas internacionales, al tiempo de que los pesos en la calle están subiendo mucho, básicamente porque el gobierno tiene un agujero fiscal muy grande que no tiene otra que cubrir a través de la emisión monetaria. Entonces tenés ese efecto tenaza. Por un lado hay más pesos en la calle y por otro lado hay menos dólares o casi o lo mismo en el Banco Central. Entonces eso lo que hace que ese ratio te suba, y eso implica como que hay presiones sobre el tipo de cambio. Vos sabés, Martín, que charlando con gente aquí en la provincia de Mendoza que se dedica a la compra y venta del dólar paralelo, contaban que en el último tiempo se ha dado algo que marcó una contradicción respecto a los primeros días de los últimos meses, que hay poca circulación de pesos, por eso la gente ha dejado de volcarse al dólar paralelo y ha caído, por lo menos acá en Mendoza, está por debajo de lo que se cotiza en Buenos Aires, que siempre es al revés. La cotización es un poco mayor acá en la provincia que lo que sucede en Buenos Aires. Bueno, mira, la verdad cuando uno habla de mercados paralelos y demás, uno no tiene un diagnóstico preciso porque es como vos decís, Sí, es es algo algo ilegal. paralelo
y uno no tiene forma de, si querés, modelizar, si querés, entre comillas. Sí, lo que uno puede plantear son hipótesis de por qué se estaría dando ese comportamiento, y básicamente lo que está detrás de eso es que en un contexto de pandemia, de la gente está asustada, que no sabe cuánto va a estar sus ingresos y demás, y no tiene libre movilidad, no estaría, los pesos prefiere guardarlos ante la necesidad de liquidez. Imagínate que si tenés que ir al supermercado, no sabes cuánto tiempo vas a estar en tu casa y demás, y entonces preferís estar líquido, porque todo eso sabes que lo vas a consumir. No estás en una situación normal como para compararlo con otros meses en los cuales la gente podía actuar sin tantas restricciones extras, ¿no? Más allá de las restricciones financieras o restricciones normativas, sino restricciones más de la cuarentena, ¿no? Entonces, vos lo que se ve es que hay una preferencia por la liquidez, por eso la gente tiene, vos ves que el efectivo está a la orden del día, y los depósitos en cajas de ahorro y cuenta corriente están volando. Entonces, eso es lo que estás teniendo. Justamente eso es parte del riesgo que varios colegas ya alertan para cuando esto se normalice, ¿no? Porque hoy, con tantos pesos en la calle, cuando la situación empiece a aflojar en cuanto a movilidad, la gente seguramente esos pesos los use para comprar bienes, y eso es lo que te puede generar presiones inflacionarias. Pero bueno, va a ser el debate que se viene post cuarentena, ¿no? Martín, que la Argentina haya mantenido la categoría de mercado emergente, ¿qué significa para nuestro país en el mundo eso? A ver, es una calificación que hace una agencia para saber, como para calificar a los países entre emergentes, de frontera y demás. Eso es como un hándicap que le da al país, sobre todo para los inversores de afuera, que tienen mandatos con la plata que tienen que manejar. Es decir, muchos fondos de inversión de exterior tienen mandatos para decir, bueno, una parte de la cartera la tenés que invertir en mercados emergentes, como una normativa. Entonces, que a vos te pongan en esa categoría es como que quedas habilitado a que, en caso de que los fondos quieran, puedan invertir en el país. Eso es desde lo formal. Desde lo práctico, básicamente no pasa nada, porque Argentina está con un serio problema de control de capitales, entonces nadie va a venir un país a traer dinero si después no lo puede sacar y demás. Entonces, es una condición, si querés, es un brochecito, pero no te define nada lo que puede pasar en el corto plazo para Argentina. Sí, una vez que todo esto mejore, si es que alguna vez ocurre, y Argentina decide salir de la cuarentena con la deuda reestructurada y demás, ahí sí tener ese brochecito le va a agilizar la posibilidad de conseguir financiamiento. Entonces, para resumirte, como título no te dice nada, en el corto plazo no va a pasar nada, pero si Argentina decide hacer las cosas bien, puede ser un camino ya recorrido que podría aprovechar. Hay dos datos de lo que va de este 2020. Uno, en el primer trimestre, antes del impacto de la pandemia, el PBI argentino cayó un 5,4%. Lo escuché a Aníbal Fernández en una nota en estos días y estaba airoso de decir que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el PBI iba a caer el 10% y en la Argentina solo el 5,4% en lo que va de este año. Y también el desempleo ha subido el 10,4% en el primer trimestre. Y vos el otro día, la semana pasada, dijiste va a seguir creciendo y va a superar el 40% y casi llegando al 50% el desempleo. ¿Estos datos se siguen manteniendo? Bueno, a ver, vamos a ir a alguna aclaración. Nota de color, cuando
comparan contra Estados Unidos, la comparación está mal hecha, es conceptual, porque que Estados Unidos en el primer trimestre haya caído al 10% es, primero que no es así, lo que hacen es, en Estados Unidos es al dato del trimestre lo anualizan, es como que lo elevan a la 4, por eso da ese número. Comparado con Argentina, es como que Argentina en el primer trimestre cayó respecto al cuarto trimestre del año pasado, cayó cerca de un 4 por casi un 5%. Eso, si lo llevamos a la medición, o como lo mide Estados Unidos, sería una caída del 18%. O sea que ya ahí, digamos, ya la comparación, aparte no tiene sentido comparar un país como Argentina con Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo punto que me marcaste es, no, yo no dije que la desocupación va a ir al 50%, sería muy trágico eso. Lo que dije es que la pobreza, Sí. hoy en un nivel del 36, 38% que puede dar el primer trimestre, para el segundo semestre seguramente supere largamente el 45%, y de continuar esta caída en nivel de actividad con una inflación que puede empezar a rebotar un poco, la pobreza te podría llegar a esos valores. ¿Y en Pero qué? en términos de desempleo, Sí. y yendo más al número que pasó ayer, te uno las dos cosas, lo que pasó con el nivel de actividad y lo que pasó con el empleo. Acordate que en el primer trimestre todavía no teníamos cuarentena, recién el aislamiento obligatorio empezó el 20 de marzo, por lo tanto ahí no estamos viendo con toda su magnitud el impacto de la cuarentena. Solamente tenemos 10 días. Más allá de eso, lo que te dio ese trimestre es que la economía comparada contra el primer trimestre del año pasado cayó un 5%, que se suma, que se agrega a una recesión ya más larga que está teniendo Argentina, que arrancó hace ya 2 años. Cuando uno ve por qué cayó el nivel de actividad en el primer trimestre, bueno, no se salva nadie, porque cayó todo, y todo lo que es más estructural, si querés, sacá el coronavirus del medio, que es que cayeron las exportaciones y cayó la inversión muy fuerte. Entonces ahí ya arrancamos el ciclo de aislamiento obligatorio con una economía muy frágil y que ya mostraba una caída en el nivel de actividad. Lo que vamos a ver en el segundo trimestre va a ser una caída récord. Nunca la economía cayó tanto como va a caer en este trimestre, una caída que puede estar entre el 15 y el 20%, ni siquiera en el 2001 o 2002 cayó a ese nivel. Entonces, considera, caíste 5% en el primero, más 20% que caíste en el segundo, para que la economía caiga menos del 10% en todo el año, necesitas que en el tercer y cuarto trimestre recupere un poco. Y eso es lo que se está dudando un poco, por eso tu comentario de que la caída a nivel de actividad del 2020 puede ser como mínimo del 10%. ¿Qué pasa en este contexto con el empleo? Bueno, en el empleo, vos cuando me dices el empleo tenés que tener en cuenta dos factores. Primero, la cantidad de gente que está en condiciones y quiere ir a trabajar. Por eso, porque es una relación, es cuánta gente está desocupada y querría trabajar. Eso lo aclaro porque hay veces que hacen alguna trampita en cuanto a cómo medir esa voluntad de la gente de querer ir a trabajar. Obviamente, si suponemos un caso de que la gente ya no quiere trabajar, por más que no esté trabajando, no es considerada desempleada. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que pasó en el primer trimestre es que, por suerte, esa caída del nivel de actividad del 5% no se reflejó en el empleo. El empleo más o menos quedó estable. Vos lo que tuviste es un incremento en la población que se volcó al mercado de trabajo y no consiguió ese empleo. Por eso pasó a considerarse desocupado, y por eso vos lo ves que llegó al 10%, que es al 10,4, si mal no recuerdo. Es cuando vos comparás los datos de empleo, tenés que compararlo contra el mismo trimestre del otro año, porque básicamente hay estacionalidades. Imagínate, no sé, en el caso extremo me dice el empleo en las heladerías, no puedes medir cuánto empleo
tenía en julio y si lo vas a comparar con enero, digamos, son cosas totalmente distintas. Entonces lo tenés que comparar enero contra enero. Bueno, con empleo tenés que ocurre lo mismo, por eso en términos generales el desempleo se mantuvo relativamente estable con una ligera suba. ¿Qué pasa? Para el segundo trimestre seguramente esto lo vamos a ver recién en septiembre, a fines, no, en septiembre, sí, en septiembre vamos a saber los datos que pasaron ahora, que está pasando ahora, y seguramente con una caída de nivel de actividad que, como te dije anteriormente, está entre el 15 y el 20%, difícilmente el empleo pueda aguantar, y por eso vas a tener ahí un efecto doble. En primer lugar, vas a tener que hay destrucción de empleo, por otro lado vas a tener más gente que va al mercado laboral porque no tiene plata. Entonces, vos lo que vas a ver ahí es que la tasa de desempleo te va a subir seguramente al menos al 13%. Veremos cuál es el grado de sensibilidad que tiene, porque también hay mucho desempleo que hoy por hoy muchas empresas están aguantando el empleo. Recordad que despedir una persona o cerrar una empresa es muy caro en sentido de la recuperación, digamos. Una vez que no es que vos cerrás una empresa y después se levanta la cuarentena y la volvés a abrir porque no es así, lleva un proceso muy largo. Entonces hay muchas cosas que se están aguantando hasta que dé y bueno, por eso también muchos hoteles, así haciendo referencia a lo que comentaste al principio, están aguantando la ola, pero si esto no reactiva van a tener que, es como que se va a acelerar esa pérdida de empleos. Martín, para el final, y has sido totalmente claro como siempre, y está bueno que nos cuentes la realidad, la verdad de lo que está pasando en la Argentina. ¿Hay algo bueno que podamos anticipar que se viene más allá de que se va a estirar la cuarentena, que la curva no se aplana, que en Mendoza, por ejemplo, nosotros ayer hemos tenido 10 casos, éramos una de las provincias con menos contagios, sin embargo, en las últimas semanas va avanzando el coronavirus, hay algunas nuevas restricciones, marcha atrás en las decisiones que había tomado el gobierno. ¿Algo bueno para cerrar? Mira, a ver, me es difícil, así como lo contás vos, es lo que vivo yo y lo que lo que vivimos todos, ¿no? Quizás las buenas noticias que uno puede ver es que la tasa de letalidad del virus es baja, las camas de terapia intensiva están disponibles y a nivel global uno ve que la vacuna para el coronavirus ya hay cada vez más perspectivas de que se acerca un escenario de tenerla como mínimo a fin de este año, lo cual es adelantar un año a la perspectiva. Cuando empezó la cuarentena o cuando empezó la pandemia se esperaba que recién esté para el 2022 y hoy por hoy ya están hablando de que va a estar para fines de 2000 de este año. Entonces, ese si querés es mi punto esperanzador y es algo que, bueno, la humanidad va a tener que enfrentar, no nos queda otra y hacer los deberes en cuanto a el deber personal, ¿no? De cada uno cómo debe cuidarse, porque ya está demostrado que tampoco la cuarentena es un método eficaz. Ya lo estamos viendo, en el AMBA tuvimos una cuarentena estricta que cuando uno dice estricta o no es de acuerdo a si se puede cumplir o no, es como que yo quiero reactivar la economía haciendo que toda la gente consuma, y si la gente no consuma no reactiva, o sea, termina siendo una mala idea. Entonces yo creo que lo que tiene que haber acá es un reconocimiento de cuál es la realidad de lo que se puede hacer y lo que no, y en base a eso tomar las decisiones, pero yo creo que hoy se está usando desde mi ignorancia así de lo que veo como ciudadano, es una que no hay reglas, uno no puede entender por qué algunas cosas sí, otras no, y bueno, y en el medio hay gente que la está pasando muy mal y no le dan soluciones, entonces por eso te digo, como buena noticia me quedaría con esto, con confiar en que la ciencia encuentra hacia fin de año la vacuna y que la tasa de mortalidad del virus siga siendo baja a pesar de la cantidad de contagiados. Las últimas dos, que son mensajes de los oyentes.
Uno me dice, tengo unos pesitos ahorrados y Mm. no quiero que se me sigan devaluando. ¿Qué hago? ¿Los convierto en dólares? ¿Invierto en un lote, un auto, una casa? No sé si le va a dar con los ahorros que tiene. Y el otro tiene dólares. ¿Los convierto en pesos? ¿Lo invierto en algún bien material? ¿Qué hago? Bueno, a ver, ya pasamos a otro terreno, ¿no? Cada uno con su dinero tiene que hacer lo que lo deje tranquilo. Yo lo que les puedo decir desde mi punto de vista profesional es, en cuanto a si la persona tiene pesos, ¿qué hace? Bueno, en principio tiene un instrumento que ofrecen todos los bancos, y si tiene miedo por la inflación, es los plazos fijos ajustables por ser, que son plazos fijos que siguen a la inflación. O sea, son buenos instrumentos eso, porque básicamente te cubrís ante un eventual salto de la inflación. Por otro lado, si cree que el dólar se puede devaluar, tiene instrumentos que son los bonos atados al dólar. Es decir, si el peso si el dólar salta de 70 actuales, o de 90 si querés, a 120, el bono te va a pagar eso, te lo paga. Y como que estás cubierto ante la suba del tipo de cambio y de la inflación. Si los pesos, en principio también, si quiere también se tiene que dolarizar, se puede dolarizar al tipo de cambio, al oficial, solamente $200, o si no, puede encontrar una sociedad de bolsa ahí en Mendoza y tratar de dolarizarse a través del mercado paralelo formal, obviamente. Después lo que haga después con el mercado blue, todo eso no lo Sí. sé, porque es un mercado, como te digo, no es un mercado negro, no lo puedo, no sé. En cuanto a la persona que tiene dólares y qué puede hacer, bueno, a ver, yo creo que los precios de las propiedades han bajado muchísimo, el costo de la construcción en dólares bajó muchísimo. Creo que es una buena oportunidad para apostarle al ladrillo. Siempre es algo seductor para el argentino invertir en ladrillos, y considerando que tiene dólares en el bolsillo, si uno de esos dólares ve el poder de compra de ese dólar hoy respecto a hace 2 años, ve que construir la casa, si quieres, o un quincho, o hacer refacciones en su casa hoy, es una buena alternativa, más considerando que se viene un escenario en el cual la gente tiene que estar mucho más en la casa y apostar un poco al confort. Ese sería mi humilde consejo. Martín, te agradecemos mucho la atención. Nosotros no te vamos a mandar dólares, ni pesos, ni plazos fijos. En cualquier momento te golpean la puerta y te va a llegar un buen vino que es mucho más saludable que hablar de dólares y pesos. Eh, Por supuesto. Por vino y salud, vino y salud. por supuesto que sí. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, Gracias. un abrazo, saludos para todos. Chao, Chau, chao. chau. Martín Polo, el economista de cabecera de Antes de ver el sol. Pelado, vos que tenés, ¿dólares o pesos? No, vos tenés deudas y tratá de cumplirlas. Gaucho ingrato, se olvida del pago. 9 de la mañana, 35 minutos.